¿Qué onda amigos? Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es patología de laringe. Es un tema en el adulto que no es tan importante para el examen y para la práctica diaria, ya que no es muy frecuente la patología de laringe. Sin embargo, hay que conocerla. En este tema me voy a enfocar a la patología del adulto. Sin embargo, la patología laringea, que tiene que ver con la edad pediátrica, sí es muy importante. Nada más les voy a poner una sola imagen respecto a eso. Lo voy a hablar de manera rápida, ya que ese tema, lamentablemente, yo ya lo revisé, ya lo hice, y a lo mejor en un futuro subimos un tema respecto a todo eso. Ahorita nada más lo vamos a tocar de manera, pues muy ligera, pero saber lo esencial. Los casos clínicos, recuerden ponerles pausa para ver si lo pueden resolver, si no, al final lo vamos a repasar. El tema estrella va a ser el carcinoma epidermoide de laringe, en la patología laringea, es lo que se puede llegar a preguntar. Son temas muy fáciles. La definición va a ser transformación de células normales a anormales y su multiplicación desordenada que puede invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras regiones. Puede originarse en cualquier parte de la laringe, ya sea la supraglotis, la glotis o la subglotis. Normalmente aparece en la glotis. La etiología va a ser 95% tipo carcinoma epidermoide. Si vieron el tema pasado, recordarán que el cáncer de Kabum también es casi exclusivamente carcinoma epidermoide. Entonces, cuando hablemos de cáncer oral o de laringe, esto es lo primero que nos tiene que venir a la cabeza. Va a ser la primera causa de cáncer de cabeza y cuello en México. La segunda va a ser el cáncer de Kabum. Entonces, estas dos son las principales patologías que hay que tener en cuenta cuando hablemos de cáncer de cabeza y cuello. Puede considerarse prevenible debido a que sus principales factores de riesgo son el alcohol y el tabaco. Disminuir esto, obviamente, disminuye el riesgo de cáncer. Va a ser más frecuente en varones de 60 a 70 años de edad, es decir, de edad avanzada, y la localización más frecuente va a ser la glotis, específicamente las cuerdas vocales, perdón, seguido de la supraglotis en un 40%. Pero imagínense, el 60% aparece en las cuerdas vocales. Entonces, siempre que pensemos en cáncer de laringe, hay que pensar en cáncer de cuerdas vocales. Y bueno, los factores de riesgo, como quedamos los principales: tabaquismo, consumo de alcohol, principalmente más de 60 gramos al día, exposición a polvos ocupacionales y infección por virus de papiloma humano. Clínicamente se va a presentar con disfonía, que es el primer y el principal síntoma. ¿Por qué? Porque como quedamos, el 59% de las veces el cáncer se va a localizar en las cuerdas vocales. Es obvio pensar que la disfonía va a ser la primera sintomatología que va a presentar nuestro paciente. Además de esto, va a haber disfagia y dinofagia y la presencia de un tumor. Aquí tenemos, con esta imagen, voy a explicar la importancia de la epidemiología. ¿Cómo nos van a poner un caso clínico de un paciente con carcinoma epidermoide de laringe? Va a ser un paciente anciano de más de 60 años de edad con antecedentes claros de tabaquismo y alcoholismo. Aparte de eso, nos va a presentar la clínica clásica, que va a ser, en primer lugar, ya que afecta normalmente a la glotis, específicamente a las cuerdas vocales, disfonía. Aparte de la disfonía, va a haber odinofagia y en algunos casos tumor, la presencia del tumor como tal. Disfagia y odinofagia, perdón. Entonces, la clínica característica, bueno, el paciente, nos va a decir, paciente de 60 años de edad que acude por presentar disfonía de más de 3 semanas de evolución, acompañado de disfagia o dinofagia, como antecedentes de importancia, tabaquismo y alcoholismo. Con eso tenemos resuelto un par de preguntas en el ENARM, si es que nos lo llegan a preguntar. El diagnóstico, la sospecha clínica la vamos a tener a partir de 3 semanas con la sintomatología que ya mencionamos. Hay que enviarlo a toma de biopsia a tercer nivel, obviamente. Si la lesión es mucosa, hay que realizar una biopsia por endoscopía, y si hay ganglios afectados, hay que realizar una PAF. Entonces, el diagnóstico obviamente va a ser con biopsia por endoscopía. Hay que realizar una tomografía, como todo tumor, para estadificarlo y descartar metástasis locorregionales, y una radiografía de tórax para descartar metástasis pulmonares. La TNM se divide en 3 de acuerdo a la localización y no es práctico aprenderla ni revisarla.
¿Por qué? Porque no se los van a preguntar. Hay TNMs muy específicas que hay que saber, como por ejemplo mama, cervix, próstata, básicamente esas, ¿no? No se me ocurren unas ahorita, pero hay otras que sí hay que saber de memoria. El tratamiento. A pulmón también hay que saberse de memoria. El tratamiento va a ser completamente individualizado. Si leen la guía de práctica clínica está horrible el tratamiento. Es completamente tercer nivel, maneja muchísimas cosas que no nos competen a nosotros. Lo que hay que saber es que hay 3 modalidades de tratamiento, como todo cáncer: cirugía, radioterapia y quimioterapia. En estadios T1 y T2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Radioterapia o resección endoscópica o incluso resección de rescate, que sería una laringectomía. Por encima del T2, T3 y T4 hay que realizar laringectomía y quimioterapia. Es súper invasivo, imagínense quitar toda la laringe, debe ser brutal. Yo tuve un caso, bueno, cuando era interno, estaba rotando en otorrino y justamente había un paciente con cáncer de laringe. ¿Dónde creen que lo tenía? En las cuerdas bucales. ¿Cómo creen que inició? Exactamente, con disfonía. El tratamiento que se le hizo fue resección de las cuerdas bucales. No podía hablar el señor, tenía una traqueostomía. Aparte de eso, se comunicaba escribiendo en una libreta. Y bueno, es pues bien difícil ver eso, ¿no? Pero pues nunca se les va a olvidar con esa anécdota. Recuerden: carcinoma epidermoide, glotis, disfonía. Diagnóstico de cáncer de laringe, paciente con uno más de los siguientes datos, por más de 3 semanas de evolución, disfonía, disfagia, odinofagia, también, esos son los 3 que me interesa que recuerden: disfonía, disfagia y odinofagia. Aparte puede haber estridor, disnea y tumor cervical. Hay que realizar exploración física y exploración endoscópica con toma de biopsia. Lesión sospechosa, estudio histopatológico, es decir, biopsia. Descartamos malignidad, sí. Vigilancia y control, no. Obviamente lo enviamos a tercer nivel para su manejo por otorrino. Eso es todo respecto a cáncer de laringe. Se dan cuenta, está muy sencillo, muy práctico, y bueno, nada más que decir de eso. Aproveché el tema, que es un tema corto y fácil, para explicarles la clasificación de Koch, que es la clasificación del estado funcional para pacientes con cáncer. Yo recuerdo mucho, igual en el internado, que me decía un residente de interna: ¿no te sabes el Lecoq y el Karnofsky? Pues yo qué me iba a saber eso, ¿no? Digo, pues era interno, ¿verdad? Los internos tenemos muchas deficiencias, ¿no? Pero bueno, se utiliza en pacientes con cáncer para determinar su estado funcional y muchas veces para determinar tratamiento adyuvante o tratamiento quirúrgico. El ECOG se divide en 5, siendo 0, los voy a dejar que lo lean con calma, pónganle pausa y traten de leerlo con calma, pero se los resumí del lado derecho. ECOG 0 es un paciente al 100, por decirlo de alguna manera, no tiene nada, no tiene sintomatología, puede hacer sus actividades de manera normal. El ECOG 1 ya empieza a tener sintomatología que le impide realizar trabajos arduos. Sin embargo, solamente está en cama durante las horas de la noche. El ECOG 2 es un paciente que está menos del 50% en cama. El ECOG 3, más del 50% sin llegar al 100% en cama. El ECOG 4 es un paciente completamente, ahora sí que encamado, está en cama el 100% de las horas del día y la noche. Y el ECOG 5 es un paciente moribundo que está, pues, como su nombre lo dice, a punto de morir, ¿no? Entonces hay que revisar esta clasificación y yo les recomiendo iniciar de inicio, ahora sí que al inicio y al final. El ECOG 0, recordar que es un paciente que no tiene nada. El ECOG 5, recordar que es un paciente moribundo. Y vamos de atrás para adelante. El ECOG 4 va a ser un paciente que está en cama el 100% del tiempo. El ECOG 3 va a estar más del 50% sin llegar al 100%. El ECOG 2 menos del 50%, y por defecto el ECOG 1 no está en cama solamente las horas de la noche. Hay que repasarlo como toda clasificación para poder aprenderlo. No se estresen ahorita si se les olvida, pero es bueno que la conozcan, la clasificación funcional en pacientes con cáncer. Patología congénita que hay que conocer, la más importante va a ser la laringomalacia, que es la flacidez de la laringe, hasta en un 75% respecto a la patología congénita. Clínica: estridor inspiratorio al llanto y también expiratorio, obviamente desde que nace el paciente. Desaparece antes del primer año de vida sin tratamiento en la mayoría de los casos.
¿Qué otra patología importante debemos tener en cuenta congénita? Parálisis de cuerdas bucales, estenosis subglótica y membranas diatrésias son raras, solamente tenerlo en cuenta. La laringomalacia es la que más nos va a llamar la atención. Flacidez de la laringe, que produce estridor, obviamente. Patología inflamatoria pediátrica. Les hice este cuadro en el cual explico las principales causas y los principales diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el croup laringio. El croup laringio es causado por el virus para influenza 1 y 3 normalmente, aunque puede ser causada por cualquier otro virus, virus incital respiratorio, virus el que se les ocurra puede generar croup laringio. También se conoce como laringotraqueitis. Bueno, va a ser más frecuente en niños de 3 meses a 3 años de edad. La clínica, la triada clásica, va a ser estridor inspiratorio, disfonía y la famosa tos traqueal o tos perruna. En la radiografía podemos encontrar el signo de la aguja en una radiografía lateral de cuello. Sin embargo, tiene una sensibilidad muy baja y por lo cual no se recomienda tomar en cuenta o realizar, pero se los pueden preguntar en el ENAR. El tratamiento tenemos que va a ser con glucocorticoides como piedra angular del tratamiento en el croup laringio. Entonces, ¿qué creen? En el croup laringio sí damos dexametasona. No hay que confundirse con una gripa, con una faringitis. El croup laringio es muy característico. El estridor inspiratorio, yo estaba pensando cómo explicárselos. Y supongo que todos han visto Toy Story. ¿Recuerdan cuando Wisin está descompuesto? ¿Cómo hace? Perdón, hasta tuve que toser. Ese es el estridor inspiratorio. Busquen, hay un video en YouTube, hay un video que dice croup laringio niño estridor y se escucha bien claro cómo hace, como si su silbato estuviera descompuesto como el de Wisin. Aparte de eso, la famosa tos perruna, que es la tos metálica, esa tos que dicen que es de perro, y la disfonía. Como les mencionaba, la piedra angular en el tratamiento de glucocorticoides se recomienda dexametasona vía oral. En caso de que no tolere la vía oral intramuscular, también podemos utilizar budesonida fluticasona nebulizada. Segunda línea de tratamiento, epinefrina. Y en pacientes graves hay que iniciar con glucocorticoides y epinefrina. Hay que dar oxígeno si la saturación es menor a 92%. Eso es lo principal del croup laringio. La epiglotitis va a ser causada, de acuerdo a guía de práctica clínica, por Haemophilus influenzae. Todos sabemos que debido a la vacunación esto ha disminuido. Sin embargo, las guías de práctica clínica son claras. Para fines ENARM hay que pensar en Haemophilus influenzae si sospechamos epiglotitis. Y normalmente nos van a poner el cuadro clínico de un niño de 2 a 6 años con falta de vacunas o con esquema de vacunas incompleto. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, antes de esto, si se presenta en adulto, lo cual sería raro, hay que pensar en Streptococcus pyogenes. Sin embargo, la etiología principal, si les preguntan en el ENARM, es Haemophilus influenzae. Clínica. Aquí la clínica también es muy característica. Al inicio es brusco, con fiebre y también presenta una triada. Estridor, que ya lo vimos también, que se presenta en el croup laringio. Disnea, en este caso no es disfonía, es disnea, dificultad para tragar debido a que la epiglotis está hecha bola. Y voz apagada, se menciona voz de patata. Por ahí, la guía de práctica clínica menciona las 4 Ds, que serían drooling, que sería babeo, disfagia, disnea y me parece que disfonía. Ah, sí, disfonía. Esas son las 4D, también lo pueden recordar de esa manera. Lo característico es el aspecto tóxico, la posición de trípode. El paciente se va a encontrar sentado en la orilla de la silla, con las piernas en hiperextensión, con los brazos agarrando a la silla, con la cabeza, con el cuello en hiperextensión, con la boca abierta y babeando. Hay una imagen muy característica que ahorita les voy a enseñar del trípode y el diagnóstico definitivo se hace con laringoscopía directa observando la epiglotis color rojo cereza. El tratamiento va a ser siempre en UCI, ya sea leve o sea severa, y si es moderada a severa, lo primero es controlar la vía aérea mediante colocación de una vía aérea artificial
y tratamiento con antibiótico, específicamente cefalosporinas de segunda y tercera generación. Por último, el club diftérico, que es anecdótico, ya no se presenta. Sin embargo, yo lo he visto y tengo compañeros que han visto difteria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, rarísimo debido a la vacunación contra Corynebacterium diphthare. Clínicamente va a ser estridor, aspecto tóxico, pero si les llegan a preguntar esto en el ENARM o si lo llegan a ver, lo que es patognomónico casi son las membranas color grisáceas en la faringe, en la epiglotis, que al rasparlas sangran mucho. El tratamiento es con penicilina, eso es todo. Aquí tenemos la famosa tos perruna, que recordamos que es de el crup laringio, tos perruna acompañada de estridor inspiratorio y disfonía. Tenemos la epiglotis rojo cereza, característica de la epiglotitis. Recuerden, la epiglotitis, lo primero que, bueno, también va a haber estridor, va a haber disfagia, debido a que la epiglotis está hecha una bola. Y aparte de eso, va a haber voz apagada, voz de patata. Clásicamente lo vamos a observar el niño como la imagen de la derecha, como lo mencionaba, sentado en la orilla de la silla, agarrando la silla con el cuello en hiperextensión, con la boca abierta y babeando. Esa es la posición de trípode, característica de la epiglotitis aguda. No hay que movilizar al niño mucho, no hay que revisar la cavidad oral con abatelenguas. Se menciona en la guía de práctica clínica que no hay que canalizarlo, así lo vamos a trasladar, hay que llevarlo con sus papás, evitar que se nos ponga alterado, que llore, porque pues eso puede generar un cierre abrupto de la vía aérea. Y en niños menores de 3 años, otro dato importante que menciona la guía, está contraindicada la crico debido a que no tienen esa membrana, entonces hay que realizar una tráqueos. A diferencia del en adulto, que recuerdan en ATLS se realiza una crico, ¿no? Importante. Y por último, la membrana grisácea característica de la difteria. Por último, bueno, me parece que hay otro tema ahí, parálisis de cuerdas bucales. Lo importante es saber la inervación que deriva a partir del vago. Vamos a encontrar dos nervios, el laringio superior y el laringio inferior, que es el laringio recurrente. El laringio superior va a dar sensibilidad y el laringio inferior o recurrente va a dar movilidad. Por lo tanto, si se afecta o si hay una parálisis del laringio superior que afecta la sensibilidad, obviamente va a haber aspiraciones, y si afecta el nervio laringio recurrente va a haber disfonía debido a que afecta la movilidad de las cuerdas. El 90% van a ser lesiones periféricas. Y bueno, como les mencionaba, aquí tenemos un esquema donde dice unilateral y bilateral, pero para fines prácticos va a ser muy difícil diferenciarlas. Lo que hay que recordar es que si afecta al laringio superior, nos va a generar aspiraciones. Si afecta al laringio recurrente, nos va a generar disfonía. Y si afecta a ambos, va a generar tanto como disfonía como aspiraciones. El diagnóstico con telelaringoscopía y tomografía, el tratamiento, rehabilitación y quirúrgico en caso de riesgo severo de aspiración. Patología benigna, ¿qué es lo que hay que recordar? Los pólipos y los nódulos del cantante. El edema de Reinke también es importante, pero bueno, solamente mencionarlos. Principalmente se presenta por abuso de la voz, alcohol, tabaco, reflujo, disfonía y disnea. Los nódulos de los cantantes son los más frecuentes, neoformaciones benignas de la cuerda, más frecuente en mujeres, bilaterales y anteriores. Tratamiento, foniatría, cirugía si no responde. El pólipo, neoformación benigna de cuerda, más frecuente en hombre. Esa es la diferencia, ¿no? Los nódulos del cantante son más frecuentes en mujeres, el pólipo en varones. Tratamiento con cirugía, el edema de Reinke va a ser bilateral, posterior, doloroso, cirugía, decorticación en 2 tiempos y es bilateral, y el paquiderma de contacto nada más está ahí, ni lo pelen. Por último, ahora sí, papilomatosis juvenil. Como todo papiloma, va a ser un tumor benigno, en este caso en la laringe, está manifestado como masas exofíticas, pediculadas y sésiles rosadas únicas o múltiples, como cualquier papiloma. La etiología, recordemos que la papilomatosis está relacionada con el BPH 6 y 11, el 16 y el 18, están relacionados con cáncer. Clínica, disfonía, estridor, dificultad respiratoria, menor de 16 años, diagnóstico con nasofibroscopía, biopsia para diagnosticar o más bien hacer diferencial con malignidad. Tratamiento va a ser, obviamente, láser CO2, si no hay recursos, cirugía convencional con pinzas de microlaringoscopía. Eso es todo, amigos. Es un tema bien fácil, bien sencillo. Repasen lo principal, pónganle pausa por ahí si tienen alguna duda. La verdad es que no hay mucho que hablar de esto, pero hay que conocerlo porque ya saben, en el ENAR estas preguntas
pueden hacer la diferencia entre pasar y no pasar. Caso clínico, presenta a consulta un paciente masculino de 61 años de edad, acude por presentar disfonía de 1 mes de evolución. Ahí está, clínica de más de 3 meses de evolución. Masculino, 60 años de edad, múltiples tratamientos a base de antibióticos desinflamatorios sin lograr mejoría del cuadro. Al interrogatorio se evidencia consumo crónico de alcohol y tabaquismo severo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Epidemiológicamente, ¿ante qué nos enfrentamos? Un paciente anciano, más de 60 años de edad, con antecedente de tabaquismo, con antecedente de alcohol y con clínica clásica de cáncer de laringe. Disfonía, porque aparece en la glotis en el 59% de los casos. A esto habría que añadir a la clínica clásica la disfagia, la odinofagia y la presencia de tumor, pero con la sospecha de la disfonía tenemos. Entonces va a ser un cáncer de laringe. ¿En dónde? En la glotis, porque está afectando cuerdas vocales seguramente y por epidemiología es lo más frecuente. ¿Cuál es la principal causa? Todo cáncer de cabeza y cuello, bueno, de cavidad oral, de cabum y de laringe va a ser carcinoma epidermoide. Con respecto al carcinoma epidermoide de laringe, ¿cuáles forman los dos principales factores de riesgo? Alcohol y tabaco. Así de sencillo, lo mismo que para el cáncer de cabum. Aguas con este tipo de preguntas en donde la respuesta viene en la misma pregunta. Hay casos clínicos así en el ENARM, a mí me tocaron, en donde te preguntan algo, no, ¿cuál es la principal causa histológica del cáncer de laringe? Y digo, puta, no sé. Y veo la otra con respecto al carcinoma epidermoide de laringe. Ah, pues es carcinoma epidermoide, ¿no? Como tip. Pero bueno, eso es todo respecto a este tema. Espero que les haya gustado. Muy corto. Aprovechen para repasar ahí el ECOG, para repasar la patología pediátrica de laringe, que muchas veces se nos pasa. Estoy seguro que muchos no conocíamos el crup laringeo o la epiglotitis hasta que estudiamos para el ENAR. Por lo menos yo no los conocía a fondo. Digo, tenía una idea en el internado porque leí por ahí el manual que ya todos conocemos, pero no lo conocía a fondo. Entonces, importante para la práctica diaria, no todo es faringoamigdalitis, como les expliqué en el video anterior. Y bueno, ayuden a compartir, que crezca el canal y seguimos con otorrinolaringología. Ya vamos a cerrar este bloque, me parece, con hipoacusia, parálisis facial, fracturas del macizo facial y fracturas de base de cráneo. Se vienen temas bien padres. Muchas gracias por escucharme y que tengan bonita noche, camaradas.